Cuando me avisaron y me compartieron, me dijeron que tenía que tomar la palabra, siempre me gusta poder tomar algo que en lo personal me haya hablado el Señor primero. Saben que gran parte de la iglesia estamos haciendo lo que se llama las horas silenciosas, ¿no? Y siempre me gusta tomar algún día, algún capítulo, algún versículo en particular de la hora silenciosa que me haya marcado y le hago como una tilde especial, ¿no? Porque posiblemente me gustaría poder compartírselos a los hermanos más adelante. Así que lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con algo que está en la hora silenciosa. Y saben que en la Biblia nos encontramos con muchas historias de personas que tienen dificultades físicas. ¿Cuántos aquí tienen alguna dificultad física, no? Todos. No estamos, ninguno es exento, no hay edad, ¿no? Esta semana me esguincé, así que andaba con la pierna izquierda dolorida. Esta mañana me encontraba con muchos hermanos con dificultades físicas, ¿no? Pero en la Biblia, sobre todo en los evangelios, nos habla acerca de algunos paralíticos, ¿no? Que cambiaron su vida de una forma increíble y Dios se manifestó en sus vidas. Cuando hablamos de parálisis, hablamos de la imposibilidad o la pérdida del movimiento. Y a veces puede ser algo, obviamente, de nacimiento, pero en muchas oportunidades a veces viene años después. Tal vez por el agotamiento físico, por algo emocional, por algo mental, pero viene. Y pensaba un poco que en la vida nos encontramos con distintos tipos de parálisis, que muchas no son necesariamente físicas. Muchas veces nos encontramos con situaciones que nos paralizan, nos encontramos con emociones que nos paralizan, a veces nos podemos encontrar con un contexto familiar que nos paraliza, con costumbres, con rutinas, con la misma frustración que nos dejan ahí, inmóviles. Estos tipos de parálisis no nos dejan avanzar en nuestra vida y no nos dejan avanzar en nuestra relación con Dios. Y parece que estamos siempre en el mismo lugar. Yo le puse este mensaje, como ven ahí, empantanados. Pareciera que estuviéramos siempre en el mismo lugar, con esa parálisis y no podemos avanzar. Y a veces aparece con diferentes síntomas. Algunos síntomas pueden ser el miedo, a veces aparece con síntomas como la falta de fe. A veces vienen con el mismo estancamiento, a veces otro de los síntomas son pensamientos negativos, a veces es la queja, a veces la falta de perdón, la culpabilidad, a veces el mismo desánimo. Pero en otras oportunidades aparece como asintomático. Palabra de moda en el 2020 que no queremos volver a escuchar, ¿no? Asintomático. Y parece como asintomático porque muchas veces la parálisis física es fácil de ver, es visible y se exterioriza de una forma muy fácil, ¿no? Pero la parálisis del corazón muchas veces es muy fácil de encubrir, es muy fácil de ocultar. Y muchas veces podemos estar cumpliendo con todo. Venir todos los domingos, cumplir con los ministerios, pero tener el corazón paralizado y muy lejos de Dios. Y en esta tarde quería compartir con ustedes un relato en Marcos capítulo 3. Donde vamos a leer, nos vamos a encontrar con dos tipos de personas que sufrían diferentes tipos de parálisis. Y ambas tuvieron la posibilidad de poder cruzarse con el Señor Jesús y poder cambiar su situación, pero sin embargo no lo aprovecharon de la misma manera. Dice Marcos capítulo 3, si me acompañan en sus Biblias. En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. La historia es, en su Biblia, seguramente la mano seca. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado, que era el sábado del día de reposo. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida.
Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Y cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de las regiones de Tiro y de Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparado una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencia se agolpaban sobre él para tocarlo. Hasta aquí la historia en el capítulo 3. Vamos a pensar y reflexionar un poquito en el contexto. Tenemos dos lugares. El primer lugar, la sinagoga, y el segundo, un lago. Dos audiencias y plataformas totalmente diferentes. Pero había un mismo mensaje y un mismo mensajero. Ese era el Señor Jesús. Y era el mensaje del Señor Jesús el cual estaba entregando. Pero nos encontramos con dos actitudes totalmente diferentes. Y vamos a ver que en el primer lugar la sinagoga supuestamente era el lugar en donde enseñaban la ley, enseñaban la palabra de Dios, donde supuestamente enseñaban y hablaban respecto al Mesías, hablaban las profecías, las doctrinas. Se suponía que desde la misma sinagoga iba a haber un avivamiento espiritual, pero el mensaje y el mensajero fueron rechazados. Y tenemos este segundo lugar, el lago, ahí cerca de Galilea. Era otra audiencia totalmente distinta, no eran religiosos, no eran fariseos. Eran una multitud totalmente quebrantada en busca de algún tipo de milagro para su vida. Dice a tal punto que los discípulos tuvieron que preparar una barca para que no se agolparan ni no oprimieran a Jesús. Y esto me hacía pensar un poquito y reflexionar que qué lindo es venir a la iglesia, ¿no? Qué lindo es poder disfrutar de su presencia. Pero podemos estar en el lugar correcto, pero con el corazón incorrecto. Dice el versículo 2 de Marcos 3, dice que buscaban estos fariseos, estos religiosos, un motivo para acusar a Jesús. La otra versión dice que acechaban a Jesús y no le sacaban la vista de encima. Vuelvo a repetir, podemos estar en el lugar correcto, pero con el corazón incorrecto. Estos fariseos, lejos de estar en la sinagoga para leer las Escrituras, adorar a Dios, conocerle más, estaban ahí con un simple propósito o un gran propósito que era acusar al Señor Jesús. Un corazón totalmente incorrecto. Y no puedo dejar de preguntarte en esta tarde, ¿qué es lo que te mueve a venir este domingo? Tal vez sea una tradición, porque lo hago hace años. Tal vez sea una costumbre. No sé, tal vez una obligación. Pero que podamos decidir en nuestro corazón, tener el corazón correcto. Y podamos tener una real conciencia de para qué venimos a la casa del Señor. ¿Cuál es el objetivo por el cual venimos este domingo? Y podernos enfocar total y plenamente en Él, el Señor. No seamos como estos hombres, estos fariseos en la sinagoga, que se perdieron la posibilidad de tener al mismo Señor Jesús frente a ellos y sin embargo no poder disfrutar del mismo Salvador. Pero vamos a considerar un poco más en profundidad estos actores. Si fuera una historia, tenemos tres actores. Tenemos a los fariseos, los religiosos, tenemos al paralítico y tenemos al Señor Jesús. Estos fariseos ya venían en una controversia en el capítulo anterior. Ya venían discutiendo con el Señor Jesús. Pero vamos a considerar a este primer personaje, el hombre de la mano seca, el hombre de la mano paralizada. En Lucas capítulo 6, versículo 6, no lo busquen, simplemente un dato que podemos sumar, dice específicamente que la mano que tenía paralizada era la mano derecha. Desconocemos el nombre de este paralítico, pero pensemos en los tiempos de Jesús, en este contexto, un paralítico, alguien que no podía utilizar su mano, era alguien que iba a ser relegado para muchos oficios, sobre todo en tiempos en donde todos los trabajos tenían que ver con la motricidad, con la utilización y en el utilizar los brazos, utilizar sus manos. Yo lo pienso un poco en mí, que soy músico.
Si hoy tuviera una parálisis en cualquiera de mis brazos, no podría tocar, no sé, el saxofón, clarinete, tendría que cambiar de mano para dirigir, sería todo un inconveniente. Y lo fue para este hombre en los tiempos de Jesús. Ahora, no sabemos por qué vino a la sinagoga, no sabemos su nombre, pero sabemos que él decidió ir a la sinagoga y se encontró en el centro de una escena entre el Señor Jesús y estos religiosos. Pero increíblemente él pudo ser sanado por su fe y por su obediencia. ¿Qué diferencia está en este corazón, el corazón del paralítico? Pero ahora vamos a considerar los segundos actores, los fariseos y los judíos. En el capítulo 2, ellos ya venían recriminándole a Jesús por qué los discípulos arrancaban espigas en el día de reposo. Saben que ellos respetaban mucho el día de reposo. Obviamente era un mandamiento para la ley judía. Si buscamos en Éxodo 20, me acompañan en sus Biblias, dice Éxodo 20, versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hasta ahí nomás el versículo. Claramente ellos respetaban esta ley, este mandamiento, respecto al día de reposo. El problema era que ellos a este mandamiento le agregaban un montón de tradiciones que poco tenía que ver con los propósitos de Dios, por lo cual había dado este día de descanso, este día de reposo para santificar, dice, al Señor. Entonces ellos le agregaban a este día de reposo diferentes costumbres y lo hacían mandamiento, lo hacían de una tradición, una verdad, una ley. Le doy un pequeño ejemplo y muy sencillo. Por ejemplo, en el día de reposo ellos no podían sanar o ayudar a alguien que estaba padeciendo alguna dificultad, salvo que esta persona esté experimentando el peligro de muerte, ¿está? Pero no podían en el día de reposo poder sanar o curar a un herido, por ejemplo. Y dentro de esas un montón de otras tradiciones. Por ejemplo, respecto a la caminata. En el día de reposo no podían hacer cierta cantidad de kilómetros. Y pensaba que el mismo Señor Jesús en el capítulo anterior de lo que acabamos de leer, miren lo que le contesta a estos fariseos. El día de reposo, dice Marcos 2:27, fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en la historia que acabamos de leer, dice que se encuentra Jesús y había alguien con necesidad, en este caso el hombre de la mano seca. Entonces Jesús le pregunta a los religiosos del lugar, ¿qué es lo que se puede hacer entonces el sábado, el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y dice que estos fariseos se quedaron callados. Ellos tenían bien claro qué es lo que podían hacer, pero ellos se quedaron callados. Y pienso un poco que muchas veces tenemos algunos aspectos como estos religiosos, como estos fariseos. Los fariseos no vieron el milagro que había hecho el Señor Jesús en la vida de esta persona, ni la necesidad, sino que vieron la falta. Vieron la falta. Y eso me hace pensar un poco que la religión tiene que ver un poco con esto. A la religión no le importa a la gente, no le importa a las personas, sino solamente sus reglas y sus ordenanzas. Y solamente cumplirlas como cualquier religioso. Y a veces somos como estos fariseos. Discutimos por las formas, si la mesa está así o está allá, si el himno, si el coro, si nos paramos o no. Pero el Señor dice, yo soy Señor de todo. Y si hay algo que le quita el señorío de Dios, si hay algo que le quita el señorío, estamos siendo como los fariseos. Le agregamos a la ley
costumbres, tradiciones que poco tienen que ver con lo que el Señor nos manda. Muchas veces ponemos por delante las formas y las reglas antes que maravillarnos por lo que hace el Señor. Y pensaba en un ejemplo muy sencillo. En casa, lo que estamos haciendo es enseñarle a Timoteo a orar. No sé cómo eran ustedes. Si algunos se arrodillan, se ponen de pie. Nosotros, para enseñarle a Timoteo a orar, nos estamos dando la mano. Entonces, cada vez que comemos, oramos y nos damos la mano. Oramos en la cama y nos damos la mano. Pero como ejemplo les pongo de que como yo, si cumplo esa forma, esta tradición en mi casa, no puedo yo venir un día e imponerla como ley y como verdad. Entonces, todos los que no habrán tomado de la mano, no es una verdadera oración. No va a llegar ante la presencia de Dios. Simplemente una costumbre, una tradición la cual le estoy haciendo ley. Y muchas veces somos así. Es un simple ejemplo de que a veces nuestras costumbres, nuestras tradiciones, le ponemos más importancia a lo que el Señor realmente es y se merece. Ahora, a tal punto era la religiosidad de estos hombres que dice que fueron ¿a qué? A consultar con los herodianos. ¿Quién eran los herodianos? Eran hombres que admiraban y creían a Herodes como el Mesías. Es decir, que ellos mismos fueron y rompieron su misma regla, porque al final, en el día de reposo, fueron a complotarse con los herodianos para estar en contra del Señor Jesús. Qué hipocresía, ¿no? Qué hipocresía de estos religiosos. Y Jesús utiliza una palabra, que es la palabra lícito. Pero no me quiero quedar y profundizar más en estos religiosos, sino quiero quedarme con el milagro del paralítico. ¿Cómo fue que Jesús hace el milagro en el paralítico? Fíjense en el versículo 3. Dice el versículo 3 del capítulo 3, primero le dice, ponte de pie y extiende la mano. ¿Saben que en la Biblia, cuando el Señor Jesús fue haciendo muchos milagros, diversos milagros, en algunas oportunidades le dice, hizo el milagro y le dice, vete a tu casa y no le digas a nadie? Pero en esta oportunidad fue distinto. Él, delante de todos los religiosos, de los judíos de la sinagoga, le dice, ponte de pie. Y imagínense la situación tensa del paralítico, teniendo a los religiosos de un lado, Jesús dándole la orden. Y dice que Jesús le dice, levántate, ponte de pie y extiende tu mano. Y simplemente quiero decirles, hermanos, que si hay alguna situación, alguna enfermedad, algún problema que nos esté paralizando nuestra vida, que no nos deje avanzar, el Señor Jesús, nuestro Señor, nos está diciendo, ponte de pie. Levántate, ponte de pie. Y a pesar de que estaba con todos los religiosos, vemos a un paralítico que fue sanado y restaurado por su fe, porque él fue obediente. Y había algo distinto en el corazón de estos hombres al corazón del paralítico, que era su fe y su obediencia. Quiero preguntarle en esta tarde, ¿cuál es la raíz de su parálisis? ¿Qué es lo que lo mantiene paralizado y no lo deja avanzar en su relación con Dios? Simplemente decirle que se esfuerce y sea valiente, que Dios puede restaurar su vida y su corazón. Debemos dejar que el Señor trabaje en nuestros corazones, que el Señor trabaje en nuestra vida. Él puede hacer todas las cosas nuevas. Como lo hizo en el brazo de esta persona, así también lo puede hacer en cada una de nuestras vidas. Solamente debemos esforzarnos. También depende de nuestra decisión de levantarnos. A pesar de que la situación nos atormente, de que el problema sea gigante, ponernos de pie. El Señor va a hacer su parte. Usted también tiene que poner su voluntad. Y ya para terminar y dar un cierre, ¿cuál era el problema en la sinagoga? El problema no era ni el mensaje, el problema no era el mensajero, el problema era el corazón duro de aquellos que fueron engañados por el pecado.
Dice el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada. Dos emociones que se expresan en la palabra del Señor Jesús. Dice que se enojó y que se entristeció por la dureza de su corazón. Amigo, hermano, ¿cómo está tu corazón en esta tarde? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tiene un corazón duro como lo de los fariseos? Los cuales el Señor te bendice, se manifiesta, obra en tu familia de forma especial, sin embargo nada nos conmueve. ¿O tenemos un corazón rendido, como el de este paralítico? Un corazón totalmente entregado al Señor Jesús, sabiendo de que Él iba a hacer algo especial en su vida. Jesús se quedó, dice, enojado y triste por la dureza del corazón. ¿Sabes qué? Él conoce tu corazón. Y tal vez a mí o a cualquiera de los aquí presentes nos puede engañar y podemos disimular muy bien nuestra religiosidad, cumplir con todo como decíamos al principio, pero a Dios no le podemos ocultar lo que hay en nuestro corazón. Ojalá que Dios pueda trabajar en nuestros corazones, pueda moldearnos y podamos tener un corazón rendido y más parecido al del paralítico. Simplemente quiero terminar cantando una canción que tiene que ver un poco con lo que hizo el Señor Jesús, con muchos de los enfermos en este tiempo, como también lo hace en cada una de nuestras vidas. Ojalá que Dios pueda restaurar aquellas áreas en las cuales estamos paralizados. Ojalá que Dios pueda cambiar nuestros corazones duros o religiosos. Ojalá que podamos tener una verdadera conciencia por lo cual en esta noche venimos. Y que más allá de las formas, el Señor se pueda llevar toda la gloria y toda la honra. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en su sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en su sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa
nos salvó, nos santificó. Los invito, hermano, a ponernos de pie. Si te animás a cantar esta canción, dice: hay poder. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Hay poder en tu sangre, Jesús. Y todos confesarán. Dice la Biblia, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te animás a decirle? Mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo fuerte, mi Cristo. Ese Cristo que murió en la cruz por vos y por mí. Ese lugar que lo tendrías que haber ocupado vos. Dice Filipenses capítulo 2, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Señor, gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque en Él hay poder. Gracias porque un día pudimos encontrarnos con Él y nuestra vida cambió rotundamente. Gracias porque, como el ejemplo del paralítico, este hombre de la mano seca, un día se pudo encontrar contigo y pudo transformar no solamente su dificultad física, sino también su corazón, Señor. Y en este momento queremos que cualquier parálisis que no nos deje avanzar nuestra relación contigo, Padre,
realmente tú puedas obrar, restaurar, animar de forma especial, Señor. Y ahora queremos reconocer a Jesús, aquel Jesús, el cual ocupó nuestro lugar, el cual entregó su cuerpo, fue golpeado, fue crucificado por amor a nosotros. Y también recordar esa sangre que día a día nos limpia de todo pecado, Señor. Señor, en este tiempo hemos querido alabarte, hemos querido adorarte, Señor, y también hemos querido aprender más y desafiarnos, Señor, por tu palabra. Dejamos este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, podemos tomar asiento.